Servir a Dios no es una opción secundaria, es una decisión que define nuestro futuro eterno. Este mes, el día 10 de septiembre, Charlie Kirk, un hombre de 31 años de edad, cristiano, sirviendo a Dios, cristiano de firmes convicciones, defensor de los valores bíblicos, fue asesinado de un balazo en el cuello mientras daba un discurso en la Universidad del Valle en Utah. Fue un joven de 22 años quien supuestamente fue el agresor. Fue capturado después, unos minutos después de este altercado. Y muchas veces servir a Dios nos cuesta la vida. Es decisivo servir a Dios hoy, porque Él desea cumplir su propósito mayor en nosotros como sus instrumentos. Este asesinato nos recuerda que vivimos en un mundo caído, dañado por el pecado, donde hay injusticia, donde hay violencia, discriminación social y también religiosa. Hoy más que nunca es determinante y necesario servir a Dios con una entrega completa y sin indecisiones. En el último capítulo de Josué nos muestra los pasos que Israel dio para servir a Dios, que son los mismos que debemos de seguir nosotros hoy. Los israelitas tenían un trasfondo religioso pero muy idolátrico. Esto se remonta hasta la sociedad en la que vivió Abraham, y luego al vivir ellos en Egipto, una sociedad pagana, hubo mucha idolatría. Por eso ahora, al poseer la tierra prometida, ellos estaban enfrentando un peligro mayor. ¿Por qué? Porque ya no eran esclavos y estaban rodeados de tantos dioses ajenos. Así es que era muy fácil adorar a los ídolos en vez de al único Dios verdadero. Por lo tanto, el renunciar a la idolatría y servir a Dios de una manera fiel, que cumpliera Dios el propósito mayor en ellos, era lo que se necesitaba para que los usara Dios como instrumentos para bendición de las naciones. Josué los reunió para que decidieran servir al Señor de una manera definitiva. El Señor manda y exige que nosotros hagamos una entrega total y evitar indecisiones, y su palabra nos dice cómo hacerlo y cómo el propósito mayor de Dios se llegará a cumplir en nosotros. Hermanos, ¿cómo podemos servir a Dios con entrega y evitando toda indecisión? Pues el capítulo 24 de Josué nos da la respuesta. Por eso el tema es lo decisivo de servir al Señor. Nuestro episodio nos muestra 4 pasos necesarios para servir a Dios, y el primero es reconociendo nuestra condición delante del Señor. Como les dije, los israelitas traían un trasfondo muy idolátrico. Por eso Josué tuvo que identificar y encarar cuál era el problema que tenían ellos. Ahora, ¿qué es la idolatría? Pues hermanos, la idolatría es todo acto de adoración a un objeto o sujeto que sustituya a Dios. Es todo aquello que ocupa el lugar de Dios, como por ejemplo en Colosenses 3:5 nos dice que la avaricia es un tipo de idolatría. Este problema era latente y concurrente. Por eso Josué los exhorta: quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Así es que, hermanos, algo importante que se resalta en esta narrativa del episodio que vamos a ver es que Dios es santo y es celoso. 2 atributos divinos que aquí se mencionan. Josué les dice: Dios es santo y es celoso, y Él no tolerará vuestras rebeliones y pecados. Santo significa que Dios es distinto y es separado a toda su creación.
Y santo también tiene que ver porque por su naturaleza demanda que nosotros vivamos en forma consagrada. Dios es celoso porque Él amó mucho a Israel, lo dio todo por ellos. Por eso Él esperaba todo para que le sirvieran exclusivamente a Él. Dios otorga el perdón cuando hay un arrepentimiento sincero y cuando se muestra en amarle y en servirle. Vemos la trama del episodio, hermanos, cuando Josué reúne al pueblo y les ilustra la historia de ellos de la salvación y recalca algunas cosas muy importantes, por ejemplo, el poder de Dios, la soberanía de Dios y la fidelidad de Dios. Su poder se narra en el relato que comienza ya con Taré, el padre de Abraham, luego con Abraham, con Isaac, con Jacob, y la poderosa mano de Dios al sacarlos de Egipto. Luego en la peregrinación en el desierto fue grande la mano del Señor, la victoria sobre los moabitas, y también le recordó que la entrada en la tierra prometida fue por la primera victoria en la ciudad de Jericó al derribar sus muros, la destrucción de los reyes de Canaán en los versículos 8 al 13. La soberanía de Dios se nota porque muchas veces dice aquí en este capítulo, versículo 3, yo tomé, yo les di, yo les envié, versículo 5, yo los saqué, versículo 6 al 8, yo los entregué, versículo 12, yo les di, versículo 13. Hermanos, es evidente que toda la conquista de la tierra prometida fue por la mano poderosa de Dios. Se ve la soberanía de Dios y se ve también la fidelidad de Dios porque les concedió entrar en la tierra prometida. Dios es fiel y cumple lo que les promete, y el libro de Josué da testimonio de ello. Ahora nosotros, al servir al Señor, hermanos, también podemos descansar en la soberanía de Dios, que Dios nos cuida, que Dios cuida nuestra vida presente y futura. Hoy disfrutamos de la fidelidad y la misericordia de Dios y la seguridad de que Él nos va a dar también una salvación y una vida eterna. El segundo paso para servir al Señor con una entrega total, necesitamos avanzar decidiendo con firmeza a quién servir. Y Él llegó el punto culminante, hermanos, en este episodio, este punto donde Josué confronta a los israelitas en esta nueva etapa y les dice, ¿qué espera Dios de ustedes? Los enfrenta diciéndole, lo que espera Dios de ustedes es precisamente que les sirvan con integridad y en verdad. Y esto incluía quitar los ídolos que sirvieron sus padres, y lo repite 2 veces en el 14 y en el 23. Josué, con mucha convicción, les declaró en forma definitiva que él y su familia servirían al Señor. Esto es lo que hace un verdadero líder. Su familia y él sirven al Señor. Otro momento decisivo, hermanos, fue el que posteriormente el profeta Elías, con el pueblo de Israel y con el mismo problema de idolatría, los enfrentó cuando estaban con los profetas de Baal. Y fue muy claro el desafío. Acercándose Elías a todo el pueblo, le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle. Y si Baal lo es, pues id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Fue necesario que Dios contestara directamente desde el cielo, mandando fuego para consumir el holocausto de Elías y así demostrar que el pueblo tenía que adorar a Dios y reconocer que Dios es el único al cual se le debe servir. En nuestro episodio, hermanos, vamos a ver cómo Dios confronta directamente este problema, pidiéndole al pueblo una firme decisión sin ninguna vacilación. Imagínese una persona que entra en un restaurante tipo buffet y va y toma un platillo y se va donde están las ensaladas y se sirve un poco, pero después piensa, oh, yo quiero ir a ver dónde están las carnes, y va y ve las diferentes carnes que ofrecen, pero después piensa, bueno, voy a ver el postre, porque si los postres están buenos, pues no voy a comer mucha carne, mucha ensalada, voy a dejar espacio para el postre.
Pero estando ahí en el postre, empezó a pensar, bueno, yo necesito ver bien lo que había en las otras mesas, y se la pasó dando vueltas y vueltas, de manera que cuando se decidió, ya algunos platillos ya no estaban ahí, ya habían recogido. Eso nos habla que la indecisión con frecuencia nos hace gastar tanta energía en pensar en todas las opciones, que al elegir a tiempo nos roba a la oportunidad, mejor oportunidad. Debido, hermanos, al carácter celoso de Dios y santo de Dios, Dios quería que el pueblo le amara, le sirviera con toda integridad y de todo corazón. Jesús dijo algo similar, que era necesario adorar y servir a Dios en espíritu y en verdad. San Juan capítulo 4, versículo 24. Ahora, pensemos, ¿qué es lo que impide servir a Dios? ¿Qué es lo que nos detiene para hacerlo con integridad y de todo corazón? Pues algunos luchan con la avaricia, otros con el tiempo, demasiado tiempo en las redes sociales, otros con malas influencias o con malos hábitos. Hermanos, sirvamos a Dios con todo lo que Dios pide, ya que el que le sirve a Dios, dice la Biblia, que permanece para siempre. El tercer paso para servir a Dios con una entrega total y sin indecisiones, lo damos cuando demostramos nuestra entrega en servirle en un pacto con Dios. Y mire, fue tan serio este pacto que Josué 3 veces lo confirma con ellos. La primera vez cuando los desafía diciendo, pero si mal os parece servir al Señor, escojan hoy a quién sirváis. Dice, pero mi casa y yo vamos a servir al Señor. La respuesta del pueblo fue que nunca tal nos acontezca que dejemos de servir a Jehová por otros dioses. Entonces, la segunda vez, Josué advierte que Dios no iba a tolerar sus rebeliones y sus pecados, y que al servir a otros dioses, Dios los iba a consumir. El pueblo responde, no, no lo haremos, a Jehová serviremos. La tercera vez, Josué resume y enfatiza el mandato agregando un elemento adicional. Le dice, quitad pues ahora los dioses ajenos que hay entre vosotros e inclinad vuestro corazón y servir a Dios, al Dios de Israel. Hermanos, nosotros necesitamos encarar esto también. El pueblo se vio confrontado y él le señaló el origen del problema, del corazón, porque la idolatría reside en el corazón. La respuesta del pueblo fue muy acertada y dijeron, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Fue en este preciso momento, el momento histórico, donde Israel manifestó su entrega de servirle al Señor, prometiéndole lealtad, obedeciendo sus leyes. Hermanos, Dios quería cumplir con ellos su propósito mayor. Ahora, una joven que trabajaba en una oficina aquí se da cuenta que sus compañeros hablan mal de los unos de los otros. Ella se propone, en obediencia a Dios, no entrar en chismes, no participar, más bien dar palabras de motivación, de aliento y cambiar de tema. Al principio se le hizo difícil, pero le costó trabajo, pero estaba determinada a honrar y servir a Dios con su manera de hablar. No estaba predicando ahí en la oficina, pero estaba sirviendo a Dios, cuidando su lengua, al ser una influencia distinta, sabiendo que no valía la pena entretenerse y perder el tiempo en chismes, sabiendo que Dios tenía un propósito mayor para su vida. Hermanos, Dios tenía un plan mayor para Israel y no quería que se distrajeran con la idolatría. Por eso Él les decía que necesitaban servirle al Señor. Hermanos, hoy nuestro mayor propósito, el mayor propósito que tiene Dios para nosotros, es que nosotros también podamos ser lo que Dios nos llamó a ser con Cristo: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Qué grande privilegio! Pero eso
involucra y requiere que sirvamos a Dios. El último paso, hermanos, para servir al Señor es que nosotros necesitamos confirmar nuestro compromiso en servirle usando nosotros un testimonio. Josué, hermanos, al oír las palabras del pueblo, las escribió en la ley de Dios y tomó una gran piedra y la puso para que sirviera como testigos. La única ley divina que tenían ellos era la ley del Deuteronomio, que contenía los 10 mandamientos y otras ordenanzas. Y algunos comentaristas dicen que en un anexo de esa ley se escribió este momento histórico en que Josué y su generación hicieron el pacto de adorar a Dios y servirle. Ahora, hay dos cosas importantes en la última parte de este episodio, hermanos. El pueblo de Israel hizo pacto en Siquem. En ese lugar, hermanos, Dios le había prometido a Abraham que le iba a dar la tierra prometida. En ese mismo lugar, Jacob ofreció un holocausto después de haberse reconciliado con su hermano Esaú. Hermanos, y luego el segundo aspecto es la seriedad del pacto. Josué levantó una piedra enorme como un testigo y dándole cualidades humanas a la piedra dijo, servirá porque ha oído las palabras de este pacto. Hermanos, la narrativa concluye al afirmar que sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que le sobrevivieron a Josué, sabían las obras que Dios había hecho por Israel y los sirvieron. Hermanos, a manera de ilustración, nosotros no tenemos aquí un Siquem, pero nosotros tenemos una gran celebración. En vez del lugar tenemos la práctica de la Santa Cena, que nos recuerda cómo Dios nos sacó de la esclavitud y nos ha salvado por la gracia en Cristo. Ahora, nosotros no tenemos una piedra que levantar, hermanos, pero nosotros podemos levantar a nuestra familia para que le sirva al Señor, porque este episodio termina diciendo, el pueblo, Josué envió al pueblo, cada uno a su posición, aparentemente todo volvió a la normalidad, pero los jueces dicen, en el libro de los jueces capítulo 2, que el pueblo se sirvió a Dios mientras estuvieron con vida los descendientes o el liderazgo en el tiempo de Josué, pero después se levantó otra generación que no conocía a Dios ni las obras que Dios había hecho con él. Así es que cada generación, hermano, debe de reconocer y servir a Dios. Nuestro papel como padres es que nosotros tenemos que guiar a nuestra familia para que conozcan y sirvan al Señor. Josué lo logró, pero la generación siguiente donde Josué, el pueblo falló porque sus hijos ya no sirvieron al Señor. Hermanos, para concluir, de hoy en adelante, sirvamos al Señor con mayor entrega. Él cumplirá su mayor propósito para nosotros. ¿Cuál es ese propósito? Que nos va a llevar a la patria celestial. Josué llevó al pueblo a la tierra prometida. Cristo nos va a llevar a las moradas eternas. Hoy aprovechemos cada vez que tomamos la Santa Cena, porque ese es un testimonio continuo de servir al Señor. Hoy propongamos hacer esa clase de padres que pueden educar a sus hijos para que sirvan al Señor. Este es un testimonio verdadero para la siguiente generación. Hoy, hermanos, renunciemos a toda idolatría que nos separa de Dios. Cristo nos ayuda porque está con nosotros. El Espíritu Santo nos capacita para poder servir al Señor. Hermanos, sí se puede servir a Dios con esta grande ayuda. Decidamos nosotros servir a Dios con todo el corazón. Sí se puede porque Dios nos ha provisto su ayuda. Hermanos, hago un llamamiento para el responder a la mensaje del Señor y de su palabra, y hago un llamamiento también para la conversión en Cristo. Que Dios les bendiga.